Buen día, Pablo, buen día, Buen bienvenido. día, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, y felicidades, porque no te había visto desde la designación. Y realmente hace tiempo que no nos veíamos. Bien. En todo caso, a propósito de la propuesta musical Lito Nevia, imagino que ese paisaje sonoro se cruza con lo que ha sido tu vida, ¿no? De algún modo, sí, ¿no? Sí, porque Digo, te suena, está ahí, ¿no? Son referentes absolutos, uno de los referentes. Con los musicales. gatos, la Sí. balsa, todo aquello, ¿no? Y estamos ahí. ¿Y vos cómo eran los bailes? ¿Eras bueno o más No, bien? era No. bastante tronco. Más bien tronco. Sí, pero no importaba mucho en realidad. Ajá. Lo importante era el espacio de ¿Vos naciste en qué año? 59. Ujú. Cumplo la semana que viene 61. ¿Qué fecha precisamente? El 30 de julio. El 30 de julio. Sí. Soy que sos de Leo. Soy de Leo, sí, absolutamente. Bien, muy bien. Sí. Bueno, iba a decir algo acerca de la melena, pero mejor me callo, ¿no? No, eso es una paradoja. Pero cuando era joven, supe tener pelo. ¿Y barba de cuánto hace que usa? Eso sí que hace eso décadas, sí que- ¿no? Sí, muchísimo. Yo creo que desde los 18 más o menos he mantenido, salvo algún periodo que me dio por afeitarme, pero cortito, y después siempre. Ujú. ¿Y cómo estás? ¿Estás contento en el ministerio? ¿Cómo? Bien, trabajando mucho, con mucha intensidad, con una sensación de que se están haciendo cosas valiosas, que nos tocó un momento muy complicado, pero justamente quizás por eso mismo también ha sido más desafiante, más de lo esperado, que ya era de por sí, porque nosotros teníamos en el país una situación en materia de empleo ya bastante compleja desde los últimos 2-3 años, pero lo que pasó a partir de la pandemia es incomparable, es decir, fue una especie de tormenta sobre un terreno mojado, un gran diluvio, ¿no? Y además, entre comillas, de un día para el otro, ¿no? De un día para el otro, textualmente. Hay un dato que yo uso siempre porque me parece que es muy significativo. Las solicitudes para el seguro de paro entre el 1 y el 15 de marzo fueron 8.000, y las del lunes 16, que fue el primer día hábil desde Sí. la emergencia sanitaria, al 31, o sea, la segunda quincena, Sí. fueron 82.000. O sea, de 8.000 a 82.000. O sea, por 10, literalmente. Exactamente, se multiplicó por 10 a partir del mismo primer día hábil desde la emergencia sanitaria. Me acuerdo que empezaron a aparecer 10.000 solicitudes diarias aproximadamente. Bajó ahora el número de personas, ¿no? Sí, la última medición, que es la de junio, indica que en vez de 190 y pico de mil personas en seguro de paro, bajaron a 175.000 aproximadamente. ¿Y Es esos una 20.000 reducción volvieron modesta. a laburar o perdieron el laburo? ¿Sabemos Estamos eso? averiguando eso porque todavía no, yo pedí que nos dieran el dato, todavía no lo tenemos. Porque esa es la muy lectura importante. clave que hay que hacer. Sí, es muy Quiero decir, importante. el primer número, sin el segundo no dice casi nada, ¿no? De todas maneras, la prueba de fuego es a partir de ahora, de la semana pasada, que es cuando se cumplieron los 4 meses del 16 de marzo. De esa Exacto. avalancha, digamos. El 16 de julio, el jueves pasado, se cumplieron los 4 meses y entonces empieza a haber un proceso también masivo de o bien reincorporación, o bien prórroga, o bien despido. Son las 3 opciones que hay. O sea, la reincorporación del trabajador vencido los 4 meses para recuperar su trabajo, Sí. que es la hipótesis que nosotros alentamos más Sí, claro. fuertemente, y ahí hubo una decisión de otorgar un beneficio de 5.000 pesos por mes durante 3 meses para el empleador por todo trabajador que se reincorpore. Es una manera de alentar, impulsar. O sea, vence el seguro, yo empleador reincorporo a mi trabajador y recibo 5.000 pesos. 5.000 pesos durante 3 meses, o sea, 15.000 en total. Los recibo, es decir, En crédito para mis fiscal, futuras para el obligaciones. BPS, generalmente es para aportes patronales o si hay deuda para. pero ya para se notó la cancelar reacción, deuda. o es lo que estamos viendo No, a partir eso, de ahora. Eso lo tenemos que ver ahora. El subsidio ese, el beneficio ese está desde el 1 de julio. Pero pará, ¿y hasta cuándo tiempo? Son 3 meses, me dijiste. Se cobra durante 3 meses y además el subsidio dura 3 meses, es decir, hasta el 30 de septiembre, todo trabajador que sea reincorporado va a significar para el empleador un alivio tributario de 15.000 pesos. Ahí está. Y supongamos que durante esos 3 meses yo
me acojo a ese estímulo, traigo de vuelta al trabajador a mi emprendimiento, voy bien. Sí. Porque entre otras cosas, sé que 15.000 pesos no los tengo que pagar en estos próximos 3 meses. Exactamente. Al cuarto mes lo he hecho. Bueno, no se puede. Bueno, no deberían, ¿no? Y no se puede. En teoría, no se puede, no. El despido puede ocurrir. Sería una situación de trampa al beneficio que se le está dando. Claro. No se puede mandar otra vez al seguro de paro, porque tiene que transcurrir un año para volver a ingresar al seguro de paro. Claro. El otro camino es el seguro de paro parcial, es decir, de repente el empleador no lo puede reincorporar completo, pero está esta segunda opción que es... Que me labure 4 horas en lugar de 8. Exacto. O 6, o veo. Entonces, para el trabajador es es recuperar la expectativa, ganar una cierta certeza de que está camino a reintegrarse totalmente. Y además es un aumento de ingresos porque en el seguro de paro parcial él cobra el 25% de sus ingresos por la mitad que no trabaja y a su vez cobra el 50% de lo que trabaja. Uh-huh. Por lo tanto, en el seguro de paro total se cobra aproximadamente el 50% del salario. En el seguro de paro parcial es el 75%, claro. La mitad se cobra como salario y de la otra mitad la mitad. Pero para eso el ministerio tiene que... ¿Aplica en cualquier caso? Sí, aplica incluso más. Estamos firmando hoy una modalidad de seguro de paro parcial para jornaleros que ya existía, pero en el modelo tradicional era una modalidad que no tenía mucha ventaja para el jornalero. O sea, esto aplicó sobre todo para los mensuales durante estos meses y está prorrogado hasta el 30 de septiembre. Ahora también para el jornalero va a tener ese mismo efecto. Esta es una novedad, es de estas horas. Ajá. Que es que el jornalero va a cobrar también un equivalente a 3/4 partes de su salario. Si se acoge del seguro de paro total, pasa al parcial. O sea, pero tiene que estar en seguro de paro parcial total ahora. O puede entrar directo al parcial, ¿no? Bien. Pero la idea es tratar de recuperarlo. Estaríamos hablando de qué tipo de trabajos, a quiénes implicaría. Hay muchísimos que tienen que ver con el trabajo digamos por día, por jornada, no mensual. Y su empleador de pronto no lo necesita. No necesita o no puede pagarle por 25 jornales, que es lo que equivale en el mes a la remuneración del jornalero, y entonces lo que hace es contratarlo por 20 días y 5 van al Está bien, o 6. Pero los formatos de seguro de desempleo parcial implican siempre que digamos que el empleador contrate o recontrata su trabajo por X cantidad de tiempo, ¿no? Por supuesto. En el caso de los mensuales, típicamente por la mitad del horario. O puede ser por algunos días del mes. Pero la idea es, esa fue la verdad, ese fue una solución que funcionó muy bien. De hecho, cada vez es más alto el porcentaje de trabajadores que están bajo el seguro de paro parcial en relación al total. Y en este contexto hablábamos de 3 instrumentos. Y el tercero es la prórroga. Es decir, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de otorgar prórrogas por el seguro de paro total por 90 días y caso por caso. Y ese es el otro requisito. Vamos a exigir que sea caso por caso. Uh-huh. y obviamente con la autorización del trabajador. ¿Y en base a qué parámetros evalúan ustedes si eso corresponde o no? Bueno, tiene que haber una declaración del empleador de que su objetivo es en el futuro la reincorporación. Es una declaración de voluntad en realidad. Uh-huh. Y nosotros lo que vamos a hacer es evitar esto es una cosa que hemos conversado con empleadores y con trabajadores, con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales, decir, bueno, vamos a dar las prórrogas que sean necesarias para sostener un proceso de reactivación. Pero la canilla no es infinita, porque... No, pero tiene un límite, tiene un límite jurídico que es 1 año. O sea, nosotros vamos a dar prórrogas por 90 días y ahí vamos a evaluar nuevamente. Estoy no solo compartiendo con el público información que vos nos das, sino también porque vos lo dijiste al pasar, algo que yo todavía no he logrado encontrar la explicación y a lo mejor vos me ayudás a encontrarla, y tiene que ver con que
naturalmente esta emergencia sanitaria, acompañada de ya instaladas dificultades en la economía, pero que la emergencia sanitaria las definitivamente agravó, a tal punto que los analistas económicos, sin excepción, vienen acá muchos economistas, desde los más ortodoxos a los menos ortodoxos, pronosticaban para este año un crecimiento del 2 al 3% del Uruguay, ¿no es cierto? Para este año, por distintas coyunturas, etcétera, etcétera. Ese crecimiento ya no solo no se pronostica, sino que se pronostica justamente la recesión que ya se inició. Por lo tanto, lo de la pandemia es real, es objetivo. El gobierno supone una caída del 3% del PBI para el 2020. Fíjate vos qué distancia con relación a esos pronósticos, totalmente. ¿No? ¿Qué es lo que le pasó? Que una vez anunciada la emergencia sanitaria, 10 veces más de empleadores mandaron a sus empleados al seguro de paro. Pues yo puedo entender, mirá, resulta que con la emergencia se me empezaron a caer cosas de la estantería y no tuve más remedio. Pero yo suponía que eso iba a pasar un mes después, un mes y medio después, ponele... Lo que pasa que al minuto ocurrió. ¿Entendés lo que quiero decir? Es verdad. Es decir, la pregunta es, no quiero darle más vuelta. ¿Hubo aprovechamiento entonces por parte de que dijeron, como la mano viene mala, me lo mando al seguro de paro a ellos? Siempre puede haber. Ahora, nadie baja sus ingresos y su capacidad de facturación y su funcionamiento por gusto. Está bien. Vos decís que si podés seguir ganando dinero, vas a ganar dinero. Obvio. Entonces, lo que pasó acá es que hubo un freno repentino de muchas actividades, particularmente el comercio, claro. La industria. Se cerraron las ventas al exterior, se cerró toda la circulación de personas por el transporte, tanto interno como internacional, el turismo, los hoteles, los restaurantes, los shoppings. O sea, todo eso se cayó. O sea, es como si vos vas a una velocidad de 80 kilómetros por hora y de repente tenés que pegar un frenazo. Y eso es lo que le pasó a la economía. Y inmediatamente la opción que tiene. Y agrego, el sin un cartel que te diga, miren que en 30 metros tiene que frenar. Nada, de golpe, de 100 a 0 en un rato, en el acto. Los colegios, las escuelas, todo se cerró del lunes 16, estaba todo frenado. Y entonces eso se tradujo en una corrida hacia el seguro de paro, que por suerte el Uruguay tiene, que ese es un gran logro que el Uruguay tiene hace muchos años, pero que otros países no tienen, por lo menos tan expandido. El Uruguay tiene hoy 800.000 trabajadores, que es aproximadamente el 50% de la población económicamente activa, que operan bajo la modalidad de dependientes privados. Y todos ellos tienen derecho a seguro de paro, siempre que hayan cumplido con ciertos requisitos de aporte en el año previo, de cantidad de meses de aporte para los mensuales, de cantidad de jornales para los jornaleros, pero eso da una respuesta de sostén a un número muy importante de trabajadores, pero claro, es la mitad. Después está la otra mitad, que una parte son funcionarios públicos y están cubiertos sin ningún tipo de problema. Los informales, que son el 25% de la población económicamente activa, que no tienen ningún tipo de cobertura. Y hay además un 8-9% más que son trabajadores por cuenta propia, que tampoco tienen cobertura. Las empresas unipersonales, los que facturan por servicios, esos también. Pero no dirías que el cobertura. Aprovechamiento ha sido como lo que... No, yo creo que no. Predominante. Puede haber, Alejandro, siempre puede haber. Nosotros, de hecho, en la función inspectiva hemos detectado casos, unos 25 casos de empresas que estaban de alguna manera falseando, por lo menos en la inspección. Después hay que hacer todo el trámite administrativo para comprobar y ratificar que estaban falseando el seguro de paro. Es decir, que había trabajadores que estaban trabajando cobrando el seguro de paro o cosas por el estilo. Bueno, eso ocurre, porque de hecho nosotros encontramos algunos casos, pero no es la regla, ni mucho menos. Seguramente los casos que encontraste no son los únicos que existen. Exactamente. Por definición, ¿no? Por eso, asumo que esos son los que fueron denunciados o que en una inspección aleatoria apareció.
Y nosotros estamos controlando eso porque nos preocupa y porque obviamente es una modalidad de fraude al Estado. El Estado está haciendo un esfuerzo sosteniendo con el pago del subsidio a los trabajadores y también a la empresa, porque la empresa se beneficia de eso. Y bueno, la contracara es que vos no podés aceptar que te estén trampeando el seguro de paro, ¿no? Este año, ¿los trabajadores van a perder salario? ¿Dónde estamos Yo parados creo que, en ese...? a ver, ya con la séptima ronda, que fue la del 2018, que terminó en términos generales, porque siempre hay grupos que terminan más tarde o más temprano, que terminó ahora el 30 de junio, siempre había una caidita del poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Porque se daban ajustes contra inflación esperada, y la inflación esperada siempre estuvo por arriba de lo que el propio gobierno pronosticaba. Estoy hablando del gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, hubo pérdida de salario real, por ejemplo, del último aumento que fue en enero del 2020, seguro que hubo una caída, digamos, en una especie de escalón, hasta que recuperaron van a recuperar ahora con el sueldo que se cobra el 1 de agosto, que refiere al mes de julio, donde hay un correctivo por inflación. Eso quiere decir el salario real vuelve al punto cero, a no pérdida. Nosotros creemos que con la pauta que se acordó, que el Poder Ejecutivo presentó, el aumento de enero del 3% va a estar en línea con la inflación. O sea que la inflación esperada por el gobierno, pero no solo, por las consultoras privadas que hablan de que en el segundo semestre va a haber un incremento de precios del orden del 3%, que es el aumento que se va a dar el 1 de enero. O sea que razonablemente va a volver a ocurrir lo mismo. Es decir, va a haber una gradual pérdida mes a mes hasta que vuelve a cero con el aumento del 3%, que además para los salarios más bajos es de 4%. El tema es al final del puente, es decir, el 30 de junio del año que viene. Ahí es donde casi seguramente puede haber una pérdida de salario real. ¿Y cómo crees tú que, o sea, en base a qué argumentos entendés que aún haciendo esa lectura, los trabajadores organizados a través del PCNT estuvieron contestes en asumir... bajo protesta, que está bien, además, que me parece lógico. Pero hubo protesta también en las dos partes, ¿no? Porque también. Del lado de los empleadores, porque el PBI el ministro en su caso, estoy seguro, dijo, bueno, vamos bien. Sí, claro, era la señal, era la clave. Pues claro, porque los empleadores dijeron una cosa que también tiene su lógica. Dicen, pero a ver, el PBI global no refleja las diferencias sectoriales. Nosotros hubiéramos preferido usar un PBI sectorial. Es decir, bajar el aumento salarial en relación a los puntos de PBI que perdió cada sector. Bueno, el tema es que eso tenía una dispersión tan grande que generaba un nivel de incertidumbre sobre el salario del trabajador que nosotros no podíamos aceptar, además de que había algún problema metodológico de que pudiéramos realmente aplicar ese indicador para todos los grupos de actividad. Del otro lado, la protesta fue, esta es una pauta que nos hace perder salario real, por lo tanto vamos a dejar la constancia, que fue lo que dijo el PIT-CNT. Pero a su vez nosotros dijimos sí, pero hay un compromiso del gobierno de que el salario real eventualmente perdido se va a recuperar en línea con el crecimiento de la economía, y que se va a empezar a recuperar a partir de enero del 22. Ese es el acuerdo, digamos, globalmente. Y la realidad es que yo creo que tiene que ver con que, mirá, hay datos que son tremendos, ¿no? La OIT nos dijo en mayo, junio, que en el 2020 el mundo va a perder 300 millones de puestos de trabajo. 300 millones de puestos de trabajo es una cosa, es una barbaridad inédita. Es decir, 300 millones de personas se quedan sin empleo en el mundo, que pertenecen a familias donde hay 2 o 3 o 4 personas, es decir, hablamos de casi 1.000 millones de personas afectadas en sus ingresos de manera radical. La OCDE dice que en el 2020 el mundo va a producir un 6% menos, o sea, el PBI del mundo va a caer 6 puntos. Son datos que no existen. No sé si hay que retrotraerse
en algunos casos ni siquiera a la crisis del 29 o a la Segunda Guerra Mundial, o sea, la posguerra después del 45, son cosas brutales. Entonces en Uruguay también esto fue brutal, porque nosotros teníamos ya un problema de afectación del empleo, 50.000 personas, 50.000 trabajadores en seguro de paro en enero y 50.000 en febrero, que ya era una cifra alta, pero ahora tenemos 175.000. Y además no sabemos todavía cuánto ha trepado la desocupación, porque tenemos un problema con la medición de la desocupación, porque la gente no estaba buscando trabajo. Sí, claro. Entonces está subrepresentado el nivel de desocupación, porque vos mirás... Que a propósito está en el 10%. O sea, 10,5 en febrero, 10,1 en marzo, 9,7 en abril, pero en realidad vos mirás la cantidad de personas ocupadas y cayeron 100.000. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que la gente no declara que está buscando empleo. Si vos no declaras que está buscando empleo, no apareces en la cifra de desocupados. Y es lógico, en marzo y abril, ¿quién te estaba buscando trabajo? Todos estaban en sus casas esperando que la pandemia amainara, y además los que están en seguro de paro no dicen que están desocupados, porque de hecho tienen la expectativa de volver. Pero entonces, siguiendo el argumento que vos decís, es tan generalizado, de tan alto volumen, tan imposible de no verlo, que eso... Y al final tenés que decir, bueno, a ver, para que haya empleo tiene que haber emprendimientos funcionando, y los emprendimientos funcionando están en riesgo. Entonces, si vos le generás una lógica de aumento del costo salarial, el riesgo de quedarte sin empleo es mayor. Entonces, eso estuvo, yo creo, presente en la cabeza de todos. La vieja lógica, priorizamos el empleo o el salario. En este momento sí. En este momento también abrazada por los trabajadores y sus representantes. Yo la verdad que tengo la... No, pues yo recuerdo, bueno, la también, mejor impresión. El 2002 a Castillo, por ejemplo, insistiendo mucho que ese era un axioma que había que defender, ¿no? En aquella crisis, quiero decir. Es que es así, hay un punto en donde salario y empleo van juntos y crecen juntos, pero en momentos donde cae la producción... No, lo digo para que entonces podríamos, por lo menos de tu perspectiva como ministro del gobierno, alejar notoriamente la idea del anuncio que se estaría concretando. Con el gobierno de la coalición se va a perder empleo, se va a bajar salario, porque tiene una trampa eso. En efecto, no, por eso digo, vos decís, bueno... Tiene la trampa del coronavirus, o sea, el compromiso de la coalición de gobierno, que está firmado, que además lo hemos conversado y con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales, es que no perder salario real. Por eso el compromiso es esto que estamos acordando, es absolutamente excepcional, y reconocemos que hay un compromiso de recuperarlo. O sea que ese salario real que se va a perder en el transcurrir, en realidad se va a empezar a perder probablemente dentro de un año, pero bueno, capaz que la inflación va más alta y de repente empezamos a perderlo en enero, se va a recuperar en la medida que la economía vuelva a crecer, que es lo lógico, y eso me parece que tiene, más allá de que el PIT-CNT dejó su constancia y su, digamos, insuficiencia con el acuerdo, de todas maneras hay un reconocimiento de que hay una situación excepcionalísima, y yo me quedé con una sensación muy positiva de todo este diálogo. ¿Y vos crees que jugaste un rol en ese sentido? Me lo contestás luego de la pausa. Quiero decir esto. ¿Cómo no? A ver, vos formás parte de una coalición que, como todas, pero esta subrayadamente, goza de algunas peculiaridades. Primero, el número de socios, inédito en el Uruguay, ¿no es cierto? El arco ideológico también es algo. Lo conversábamos, me acuerdo contigo, antes de la... Es clarísimo. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien que procura ver o analizar la realidad es desconocerla para que el análisis le salga bien, ¿no? Pues si no te va a salir mal el resultado. Entonces, ese me parece que es un asunto que está fuera de discusión. También es cierto que vos, vos, cuando digo vos, tu partido, lo que vos representás, obvio decirlo, ¿no?
de alguna manera sos el costado que más a la izquierda está de este clarísimo. asunto. Clarísimo como y a mucha honra. Absolutamente. Lo que también ameritaría también otra pregunta que no la voy a hacer ahora. Entonces, ¿qué haces con Cabildo Abierto gobernando junto a la República? Pero para que no la voy a hacer ahora, en serio. Lo que quiero decir es, yo me imagino, de verdad lo digo, me imagino que si yo fuera un dirigente sindical del PCNT, como son la mayoría, digámoslo también, responsable, alto abuelo, con mirada histórica global, ¿verdad? Diría, mira, Pablo no es lo suficientemente de izquierda como yo querría, pero es lo suficientemente, me da suficiente garantía por su propia trayectoria política como para saber que a los trabajadores no nos van a cortar la cabeza, ¿verdad? Bueno, ¿en qué medidas crees que eso, primero, si eso ocurrió, si eso funciona y si eso, dicho, ¿no? Si eso explica? Bueno, no me la respondas ya porque así no tienes, así digamos que me decís cosas más lindas luego de la pausa. Okay. Eso luego de la pausa. Pero construcción igual quedó afuera de todo esto y de hecho acaba de conseguir. Y también la salud, ¿no? La salud, construcción y transporte de pasajeros. Bien, me gustaría que en 2 palabras, ¿por qué esa barra como corre por calles distintas? ¿Después del corte? Después del corte todo eso. Estamos con Pablo Mieres, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo de la charla con el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Me quedé pensando porque la seguridad social es un tema que en tu cartera no es la que suele ganar los títulos de los diarios, ¿verdad? Siempre muy, muy pegado al tema del trabajo. Sin embargo, una gran discusión a propósito de la seguridad social, la República se la debe, ¿no es cierto? Y la vamos a dar ahora. Es decir, la puesta en vigencia de la ley de urgente consideración muestra o establece que hay que armar una comisión de expertos que empieza a funcionar, yo espero que a principios de agosto, o sea, dentro de 10, 15 días, vamos a nombrar por el Poder Ejecutivo una comisión de 15 expertos que va a tener un plazo de 90 días para hacer un diagnóstico y otros 90 días para hacer una propuesta. Ya estamos trabajando. Una propuesta que luego se transforma en ley, por ejemplo. Que después ingrese al Parlamento y se convierta en una ley de reforma de la seguridad social, que es inevitable, urgente, lamentablemente es así. O sea, nuestro sistema de seguridad social está mostrando señales de agotamiento en cuanto a su sustentabilidad. Eso lo dice todo el mundo, salvo algunas contadas excepciones muy, muy aisladas, pero todo el sistema político sabe que tenemos que hacer una reforma de la seguridad social. ¿Con qué tipo? ¿Con qué alcance? Esa forma parte de la discusión. Eso es el contenido de lo que tienen que trabajar los expertos. Pablo, no hay forma de ver los problemas que exhibe claramente para la gran mayoría la seguridad social sin, entre otras cosas, tener en cuenta la caja militar, ¿no? Sí. La ley lo que establece es que se va a analizar todo el sistema de seguridad social. Eso implica no solo el BPS, sino las cajas paraestatales y el servicio de retiros de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, todos los actores del sistema de seguridad social entrarán en el análisis de esta comisión. A la hora de negociar, empresarios por un lado, trabajadores por el otro, y vos representando al gobierno, siendo el ala más recostada a la izquierda del gobierno, ¿sentís que estás en condiciones mejores que otros potenciales interlocutores para ofrecer confianza con, entre otros, los trabajadores en particular? A ver, yo dije cuando asumí, y en esto puedo decir que represento a todo el equipo, y en el equipo hay gente de distintos partidos, sobre todo del Partido Nacional, pero hay de otros partidos, que nuestro objetivo, que nuestra forma de trabajar iba a ser el diálogo siempre, y que iba a haber diálogo y cuanto más líos, más diálogo, y eso lo estamos cumpliendo. Y lo otro que queríamos era que fuéramos confiables para las dos partes, tanto para trabajadores como para empleadores, y yo creo que eso lo vamos logrando, y yo diría que el acuerdo alcanzado el 7 de julio para la 8ª ronda de ese puente de un año es una señal, yo diría, muy firme de que logramos ser creíbles para las dos partes, porque logramos que más allá de que cada uno marcó su distancia con respecto a algún punto, de todas maneras firmaron el acta y hay un diálogo muy, muy fluido. Ahora empezamos la semana que viene el diálogo por el empleo, que es una parte del acuerdo,
diálogo tripartito para el empleo, que implica sentarnos los tres actores, gobierno, trabajadores y empleadores, a proponer ideas, iniciativas, proyectos de ley, decisiones que de alguna manera busquen recuperar el empleo, que es el gran drama que tenemos. Uh-huh. Y en ese sentido, este esfuerzo que o este compromiso al que llegan empleadores y empleados, ¿no es cierto? A propósito de que en enero recién se va a ajustar, tal como vos decías, y aún advirtiendo que implica en alguna medida dejar momentáneamente ciertas reivindicaciones. También estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí. Bien. Está montado en la idea de que prioricemos el empleo por encima del salario, sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Esto significa entonces que el empleo, con esa lógica, no debería seguir cayendo? Tiene que recuperarse. Mirá qué conservador fui, no debería seguir cayendo. Es lo que deberíamos lograr. Esa es la gran aspiración que Pero tenemos. Con un PBI a la baja del 3%, ¿podrá lograrse eso? Bueno, ese es el desafío que tenemos. Por supuesto que va a haber aumento de la desocupación, ya lo hubo. O sea, que no aparezcan las cifras de estadísticas por aquello que recién hablábamos, de que la gente todavía no está buscando trabajo, pero que hay pérdida de empleo, la hay. El tema es cómo empezamos la recuperación. Y la recuperación implica trabajar ideas, propuestas. El otro día firmamos un acuerdo, INEFOP firmó un acuerdo con Microsoft para capacitar 10.000 trabajadores, 8.000 de ellos al menos deben estar en seguro de paro, en habilidades digitales. Porque el gran tema es cómo tenemos la capacidad de pronosticar qué demandas va a haber en materia de empleo, qué tipo de puestos de trabajo van a ser más requeridos, y todo eso es un gran desafío de construcción, de elaboración de ideas y de respuestas, ¿no? Algunos mensajes llegan. A veces es imposible trabajar 4 horas porque es inviable, creo que quiere decir eso, encender una máquina de producción por tan poco tiempo y tampoco le sirve al trabajador pagar 2 boletos por 4 horas. Entonces vi que trabajan las 8 horas, una semana sí y la otra no. Sí, es otra modalidad de seguro de paro parcial. Cuando hablamos del parcial, no es, o como decías vos, no es solo por sí, hora, sino que puede ser por días. Sí, es verdad. Bien. Está bien lo que dice el oyente. Alguien dice también, suba de tarifa, subió toda la canasta básica, 350 mangos el kilo de carne, 70 mangos una flauta, no se recupera nada en el 2022, se perdió todo en 3 meses. ¿Qué pasó? ¿Algún comentario? No, parece que es una barbaridad lo que está diciendo, lo digo con total respeto, pero 3 meses no es en 3 meses, es la suba de tarifas fue un presente griego que le transfirió el gobierno saliente al gobierno entrante, porque no hizo lo que había hecho siempre, que era aumentar las tarifas en enero. Pensé que ya no se volvería a hablar de este tema. Pero es increíble. Pero a mitad del año pasado el Frente Amplio dijo que no iban a subir las tarifas, claro, ¿no? Bien, a mitad del año pasado. No, dijo que posiblemente, después que perdieron, decidieron postergar. Y era insustentable, todos sabíamos que era imposible transitar todo el año 2020 sin aumentar las tarifas. Entonces se la pasó al gobierno que entraba. Está bien, Uruguay fue muy excepcional en muchas cosas, muchas a favor, otras no sé si tanto. En plena pandemia subió tarifas Uruguay, ¿eh? Sí, a ver, en realidad las había subido sé. Antes, pero las subió a partir del 1 de abril. Sí, por eso, estaba en plena pandemia. Sí. Recuerdo Cabildo Abierto sugiriendo que quizás no era oportuno hacerlo. Sí, pero lo que pasa es que estábamos en un nivel de desajuste brutal. Nos dejaron un 5% de déficit fiscal y además una moratoria en el aumento de las tarifas públicas que llevaban ya 15 meses sin aumentar, una cosa de locos. Javier te pregunta, es un mensaje muy largo, pero dice, ¿reconoce que los enormes avances tanto en prácticas, instrumentos y procedimientos logrados en los últimos 15 años le facilitan su tarea hoy? ¿O hay que seguir dando palo para mantener el cargo? Bueno, ahí te... bueno, a ver, yo estoy seguro que es así, además. El Uruguay tiene una construcción en materia de matriz de protección social muy, muy importante, pero no se inventó hace 15 años.
viene de muy larga data. Las asignaciones familiares son de los años 40. El seguro de paro es muy anterior al gobierno del Frente Amplio. O sea, hay un montón de instrumentos que ya existían. Sí, claro, y yo creo que en los tiempos del Frente Amplio también hubo... No lo mencionaste vos, lo menciono yo, el Consejo de Salarios, incluso es algo anterior, ¿verdad? Exacto. La negociación colectiva. Entonces, en realidad, pero también es cierto que hubo colectiva cosas se había frenado claro. y se reinstaló en el 2005. Y eso es un mérito del gobierno del Frente Amplio que no hay que desconocer. O sea, yo lo que creo es que el Uruguay tiene una tradición de acumulación de normas de propias de un estado de bienestar, que yo creo que es un legado que hemos construido entre todos y que hay que seguir construyendo. Me parece, Pablo, que estamos atravesados por una lógica que creo que es negativa, pero además no es cierta, y es suponer que todo lo bueno nació hace 15 años, sí, lo que es darle un cachetazo a la historia, y suponer que todo lo malo se instaló hace 15 años. Por supuesto, esas miradas maniqueas son una barbaridad. Pero Pablo, sí, como estás vos acá, en el gobierno del que vos formás parte existe mucho de eso. Seguramente, pero no es el caso del Partido Independiente. El Partido Independiente ha tenido siempre una mirada que ha tratado de reconocer las cosas positivas que se hicieron y por supuesto las críticas también a las cosas que se hicieron mal desde nuestro punto de vista. Cuando uno hace el trabajo como el que hago yo, tengo que separar el afecto, incluso el cariño que puedo tener por ciertas personas, pero si Javier manda con respeto esta pregunta, la tengo que hacer. Por último, y además el afecto incluye a vos y al aludido. Dice Javier, Jaime Clara sigue con un pase en comisión por una carga laboral pequeñísima que le permitía el salario de Estado para trabajar para privados, lo pregunta Javier. Asunto que fue muy aludido el año pasado. No está en comisión conmigo, no está. Ya no. Ese asunto se cortó. Sí. Será cuestión de preguntarle a él en qué anda ahora en ese aspecto. Sí, absolutamente. Bien. Buen día, Ale. Pero sigo reivindicando que Jaime nos hizo un aporte mientras estuvo en comisión conmigo. O sea, no es que esto quiera decir fue una cosa que no debió haber ocurrido, ¿no? Yo sigo defendiendo que estaba perfectamente ajustado a la norma y además era un aporte que me hacía a mí, pero bueno, ya está, eso ya terminó. Pero arranquemos por el piso en este tema. Es un asunto que podríamos revisar, ¿verdad? Los pases en comisión. Sí. Y sí, es un asunto que hay que discutir en el marco de una reforma del Estado que debería en algún momento ocurrir. Tenemos nosotros además un compañero en la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es Conrado Ramos. Sí, la semana que viene probablemente que está trabajando sobre la necesidad de ordenar todo el tema de los recursos humanos en el Estado, que tiene un nivel de complejidad y de heterogeneidad y de inequidades y de cosas que deberíamos discutir, entre ellas esta. Me quedó pendiente lo de por qué algunos grupos están por fuera del acuerdo alcanzado entre trabajadores. Y bueno, en el caso de la salud, en el caso del transporte, en el caso de la construcción. La construcción está prácticamente resuelto, hubo un preacuerdo entre las partes que todavía falta legitimar en la convocatoria del Consejo de Salarios. Paréntesis, esa gente resuelve bien las cosas, da la sensación, ¿no? Yo siempre digo... Trabajadores y empresarios, quiero decir, con su rol... Haciendo un juego de palabras, a ver. Yo siempre digo que la construcción es un sector que negocia duro, pero también maduro. Claro. Esa es una situación muy interesante. No digas Maduro, Mieres, no digas Maduro. Son maduros en la negociación, sin ninguna, por favor. Lo digo porque ahora el canciller alusión al dictador, no, por favor. ¿Pensás que eso viene el canciller por favor, decir? Por supuesto, hay que decir las cosas como son. País donde se violan los derechos humanos a diestra y siniestra, donde no hay garantías, donde los procesos electorales son totalmente fraudulentos. Es dictadura. Hay represión, hay tortura, es dictadura. Ahora, en cualquier parte del mundo tiene que calificarse de dictadura. En todo caso salimos negociando de eso, ¿no? Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Siempre que no sea por la vía de la violencia y de peores circunstancias. Sí, no, lo digo porque el canciller también dijo que no estaba dispuesto a habilitar una zona de diálogo. Bueno, es que lo que pasa es que, a ver, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que Maduro, que usa la idea de dialogar para ganar tiempo, pero que no está dispuesto a dialogar. Entonces,
cuando uno entra en la jugada de que sí hay que dialogar y el tipo no está dispuesto, si no está dispuesto, no está dispuesto. Y si no dialogamos, ¿cómo salimos? Y como se hizo acá, cuando no había diálogo se presionaba, se movilizaban, se presionaba internacionalmente, y hasta que se abra una situación de poder en donde el poder dictatorial no tenga más remedio que negociar. Pero blanco sobre negro, sin que entre ni un uniforme, ni un avión. Estoy en contra de las intervenciones militares, por supuesto. Absolutamente en contra. Bien, lo digo porque en un momento también se manejó, el propio Almagro lo puso, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Con esa idea de Almagro, después echó para atrás, pero la manejó. No Almagro, estoy de acuerdo. Bien, volviendo entonces, decía, lo de Maduro, todo esto fue lo de Maduro, sí. Mirá, sin querer yo no lo tenía en el radar. La construcción ha demostrado que negocian duros, con mucha fricción, sí. Pero al final llegan a acuerdos, y de hecho esta vez es otro ejemplo más. Entonces, los tres sectores, la construcción, transporte de pasajeros y salud, tienen un componente en común, que es que dependen en gran medida de decisiones del Estado que fija precios o tarifas. En el caso de la construcción, es uno de los grandes clientes de la construcción por la obra pública y la infraestructura. En el caso del transporte de pasajeros, porque la fijación del precio del boleto es una cuestión que está totalmente vinculada a las administraciones de gobierno nacional y departamentales. Y en el caso de la salud, el tema de las cuotas de las cápitas del FONASA, ¿no? Ajá, que a propósito, en caso de caer, pondrían en riesgo... Sí. La ecuación económica de muchos prestadores. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Estamos trabajando sobre eso, porque hay un problema ahí. Hay un problema que es que la caída del empleo formal tiene un impacto directo sobre la estructura del sistema integrado de salud, porque está armado así, porque está atado. Bermúdez conversó conmigo acá y dijo, después que se reunió contigo, que habían quedado relativamente satisfechos de ese primer encuentro. Estamos trabajando, y está convocado el Consejo de Salario de la Salud para el viernes. Y el de transporte de pasajeros está, una parte se está terminando de resolver ahora con el conflicto que está instalado, y la otra se vence en septiembre. Uh-huh. El partido está para terminar por hoy, a cuenta de más, por supuesto, además porque tenés obligaciones y ya me tengo que ir, porque mirá, ya se me pasó la hora. El Partido Independiente tuvo una muy mala elección, ¿no es cierto? El Partido Independiente tuvo una pésima. Pensé que como demoraste... Pésima elección. Estabas empeorando el adjetivo todavía. No, muy malo, sí. Y yo me imagino, porque además hace muchos años que conozco a muchos de ustedes, que obviamente hay preguntas que hay que hacerse, ¿no? Acerca de, esas preguntas, ¿ya se hicieron esas respuestas? ¿Ya llegaron? ¿En qué está esa etapa? No, hemos hecho un análisis. Hubo una Junta Federal en febrero, antes de la pandemia, donde hicimos toda una reflexión y una autocrítica sobre cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron las explicaciones, porque no todo el resultado se debe a errores propios. También hubo factores que no dependen de nuestra voluntad, que estuvieron presentes en la campaña electoral y que afectaron mucho la posibilidad de que el partido votara bien. O sea que no hay un mix de factores, como en todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora hay que trabajar para adelante. ¿Y cómo se trabaja para adelante en este contexto inserto en un gobierno con, ya dijimos, especiales características? Ahora en muchos de los departamentos el partido está inmerso en una campaña electoral departamental, donde el objetivo es llevar adelante propuestas acordes con nuestras ideas en distintos departamentos, y después vendrá el tiempo de construir un espacio político que hay que fortalecerlo, indudablemente, pero convencidos de que una opción socialdemócrata, que es el Partido Independiente, tiene un lugar en el país, y que más allá de los avatares, nosotros al final tuvimos en nuestra corta historia, que tiene ya casi 20 años, tuvimos todos los años, menos el 19, años de crecimiento, de confirmación, de ratificación, de éxito, y bueno, el 19 fue un año particularmente negativo, uh-huh, pero y que tuvo el drama de que era justo un año electoral, ¿no es cierto? Esto recién empieza. Esa mirada, esa vocación, ese expertise social, esa vocación socialdemócrata, ¿no se encuentra un lugar con cierta comodidad en el actual gobierno? Nosotros hoy sentimos que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. Es decir, el país está avanzando en una dirección que es favorable,
Y mientras eso sea así, nosotros vamos a seguir acompañando. Y de hecho, lo que nos ha tocado a nosotros, a mí en particular, en el Ministerio de Trabajo, yo siento que estoy haciendo un aporte al país y a los trabajadores y también a los empresarios, por supuesto, en el sentido de ayudar a que las cosas caminen, a lograr acuerdos y avanzar en una dirección de equidad, de solidaridad y de justicia social. Un manojo impresionante de cosas me quedaron para atrás. Sí, y un manojo nuevo irá surgiendo conforme pasen los días, ameritará manojos nuevos de encuentros. ¿Cómo no? Gracias, Pablo. Encantado, Alejandro. Gracias por la visita. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.